La caída del muro de Berlín a finales de 1989 y la eventual desintegración de la Unión Soviética casi 2 años más tarde pusieron fin a la Guerra Fría y marcaron un comienzo de la nueva era de globalización, y de esta manera dio forma a la economía que conocemos actualmente. Para nadie es novedad que hoy en día nuestro mundo, es decir, el planeta en el cual habitamos, está bastante globalizado si hablamos en términos económicos, ya que diferentes países dependemos uno del otro. Por ejemplo, un país produce más trigo, otro país produce, un ejemplo, más arroz, más materia prima, productos de extracción, por ejemplo, el oro, el cobre, la plata, el zinc, etc. Cada país cuenta con diferentes recursos, que bien pueden ser naturales o también recursos artificiales, es decir, tras la fabricación de determinados artefactos tecnológicos, les facilita poder crear determinados bienes y servicios en un menor corto tiempo posible, o tal vez estos sean mucho más económicos. Por lo tanto, podemos concluir de que la dependencia es importante. ¿Por qué? Porque nos ahorra costos. Este concepto de la dependencia ya lo he tocado previamente en anteriores videos, en el cual explicaba este tema en mayor detalle. Y es de que cada país se especializa en una determinada actividad. En el caso de países sudamericanos, mayormente sus actividades son extractivas, en el cual extraen materia prima, árboles, cobre, minerales, como también producen productos agrícolas, bien puede ser papa, espárragos, camote, etc. Mientras otros países se excluyen, o mejor dicho, se especializan en desarrollar ciertos bienes más procesados, más tecnológicos. Un ejemplo de ellos son los países asiáticos, en especial China, donde están las mayores fábricas del mundo en términos de producción, y por lo tanto ellos se especializan en esos temas. Pero sin embargo hay un punto que debemos tener en cuenta, y es que en el año 2008, tras la crisis que aconteció en aquel periodo, la crisis de Wall Street, no solamente se propagó en Estados Unidos, sino también que influyó de manera negativa a todo el mundo. Y es ahí donde nos hacemos el cuestionamiento: ¿tener esa dependencia es realmente favorable para el desarrollo de la humanidad? ¿Depender de otros países contribuye al desarrollo de nuestro país? ¿Es positivo? Algunas figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Narendra Modi en India empezaron a fomentar la idea de priorizar necesidades propias y la autosuficiencia. Y en Europa, Reino Unido votó a favor del Brexit y se independizó de la Unión Europea. Pero este problema de la dependencia entre diferentes países fue mucho más evidente cuando se dio el tema del coronavirus, y es de que muchos países cerraron sus fronteras, por los cuales no pudieron exportar, como por ejemplo medicamentos, vacunas, etcétera, que permitía combatir ese virus, como también cerraron sus puertas para las importaciones, y por lo cual este problema de la dependencia entre diferentes países fue mucho más evidente cuando hubo ese acontecimiento del COVID-19. Luego también, cuando se dio el conflicto entre Rusia y Ucrania, varios países europeos también se vieron afectados, ya que Rusia era el principal exportador de productos como gas, por lo cual otros países que aledaños que exportaban productos a Rusia se vieron afectados. Por otro lado, también tenemos a Ucrania, que exportaba granos, por lo cual los países que también estaban alrededor y exportaban sus productos de Ucrania también se vieron afectados. Todo ello ha llamado a muchos países a poder desarrollar lo que los antiguos griegos definían como una autarquía, que básicamente consiste en un sistema autosuficiente, es decir, tú mismo te sostienes y no dependes de otros países. Pero luego nos hacemos el cuestionamiento: ¿le conviene a un país solamente ser dependiente de sí mismo y dentro de ese país producir sus mismos bienes y servicios que necesita, y de esa manera evitar las importaciones, aunque sea en parte? O sea, ¿es preferible hacer eso o simplemente seguir dependiendo de otros países? Según el periodista Ben Chu, editor de economía del programa BBC, resaltó que los líderes de las principales economías del mundo, es decir, Estados Unidos y China, han dado señales claras que apuntan hacia esa dirección, es decir, ser un país autosuficiente. En el futuro de nuestra manufactura, nuestro futuro económico, las soluciones a las crisis climáticas, todo se hará en Estados Unidos. Esto lo declaró el presidente estadounidense Joe Biden, quien apenas asumió su cargo. Lanzó una iniciativa gubernamental llamada Hecho en América, es decir, hecho en Estados Unidos. Por otro lado, el presidente de China lanzó su propia estrategia,
Made in China, es decir, hecho en China, que apunta a aumentar la inversión tecnológica y ha defendido en reiteradas ocasiones su política como autosuficiente. La guerra comercial durante el gobierno de Trump hizo que China se diera cuenta de que, a menos que sea autosuficiente, si el mundo decide darle la espalda, ya sea política o económicamente, no tiene una salida. Esto lo señaló Cindy Young, anfitriona del podcast Susurros Chinos. Pero ¿cómo sería un mundo menos globalizado y menos dependiente de otros países? ¿Eso traería mayor progreso? Para responder este cuestionamiento tenemos que tener en cuenta dos puntos principales. En primer lugar tenemos el abastecimiento de alimentos y por otro lado tenemos el abastecimiento de energía. Cuando hablamos sobre el abastecimiento de alimentos, tenemos que tener en cuenta de que casi todos los países del mundo en parte comen productos que se importan e inclusive ellos mismos también exportan sus productos para que otros países los consuman. Pero sin embargo hay más personas que defienden la idea de consumir los propios alimentos de que un país produce. De esa manera nos trae muchos beneficios. El principal es de que de esa manera se reduce la contaminación que se realiza al momento de traspasar o trasladar los alimentos de un país a otro. La contaminación climática, por ejemplo el calentamiento climático, la contaminación al medio ambiente, etc. Para averiguarlo, Chu viajó a Inglaterra, donde se producen muchos cultivos de los cuales alimentan a los británicos. En la actualidad, Reino Unido produce cerca de la mitad de sus alimentos e importa la otra mitad. Entonces la pregunta sería, ¿podría producir el 100%? Sí podemos, pero tendríamos que cambiar radicalmente nuestra dieta. Esto lo dijo Guy Watson, elegido como granjero del año 2 veces por el Radio 4 de la BBC. La gente tendría que acostumbrarse a comer solo lo que podemos producir localmente en esta estación. Eso significa decirle adiós a otros productos que hoy en día forman parte de nuestra dieta común, como por ejemplo las bananas. Además tendríamos que comer muchísima menos proteína animal, productos lácteos, huevos, carne, que también son productos que suele exportar Reino Unido. Esto se debe a que la tierra que anteriormente se utilizaba para el pastoreo de animales tendría que dedicarse a los cultivos que anteriormente se traía de afuera, es decir, que se exportaba. Por otro lado, el economista Brad DeLeon, autor del libro Encobarse hacia la utopía, una historia económica del siglo XX, resalta que debido a esas limitaciones, autoabastecerse no es conveniente. No puedes cultivar o minar todo lo que quieras dentro de tus fronteras y sobre todo no puedes hacerlo de manera eficiente y barata. Esto lo dijo este autor. Además, al tratar de producir todo uno mismo, está sacrificando una enorme cantidad de ganancias potenciales a través del comercio, ya que diferentes países tienen diferentes ventajas a la hora de producir. Otros expertos advierten que los intentos de poder lograr la autoeficiencia alimentaria en el pasado ha tenido graves consecuencias. Uno de los casos más conocidos es la de China, bajo Mao Zedong, que con su gran salto adelante provocó una de las mayores hambrunas en toda la historia de China, el cual mató a millones de personas a finales de 1950. El plan de Mao era industrializar China y aumentar la producción agrícola a través del trabajo colectivo y la mano de obra. De esta manera se estaría evitando traer o importar maquinaria pesada, el cual sirve para el trabajo agrícola, pero como la mano de obra no es tan eficaz como una maquinaria, provocó una de las mayores hambrunas en toda la historia del mundo y en la historia de China. Por otro lado, Corea del Norte, debido a que su economía está cerrada, tuvo periodos de escasez extrema de alimentos en la época de 1990, en el cual mataron de inanición a unos 2 millones de personas. Y así podemos dar muchos más ejemplos referente a los casos de alimentación. Recordemos que cada país se puede especializar en producir un determinado producto, en este caso productos de alimentos, productos como por ejemplo la papa, el camote, el arroz, las bananas, los espárragos, etc. Precisamente al producirlo en masa sale muchísimo más económico, a través de la maquinaria también inclusive. Al importar maquinaria estás tratando de, en parte estás siendo dependiente de otro país que se encarga de producir otro bien y servicio. Y por lo tanto eso en parte te beneficia. Tenemos el caso de China, el cual trató de industrializar su sector agrícola a través del trabajo colectivo. Sin embargo, eso no ha sido favorable, ya que recordemos que lastimosamente murieron miles de chinos, miles de millones de chinos en aquella época. Y recordemos que gran parte de los productos que giran en torno a la alimentación tienen que ver con el tema tecnológico también. Ahora, cuando hablamos sobre el abastecimiento energético,
El hecho de que exista una globalización es muy importante también para el desarrollo de la humanidad. Nuevamente retornando al caso del Reino Unido, el empresario Greg Jason, CEO de Optimus Energy, empresa generadora de energía tanto tradicional como renovable, aseguró que el país podría depender principalmente de energías como la eólica y la solar, algo que también coinciden expertos en dicho sector. Sin embargo, requería crear campos gigantes repletos de turbinas de viento y paneles solares, algo a lo que se oponen muchas zonas rurales, y también tener en cuenta que esto arruinaría el paisaje. La empresa GM Stratton Company tiene granjas de paneles solares y reconoce que hay que tener mucho cuidado donde lo colocan. En las décadas de 1950 y 1960 se erigieron las grandes torres de alta tensión y hasta el día de hoy se ve como una cicatriz visible. Tenemos que ser muy cuidadosos con dónde ponernos porque no estarían colocadas solo 5 o 10 años o mientras tenemos crisis energética, sino más bien mucho más tiempo. Entonces también una pregunta que se suele realizar es de que si estará Reino Unido preparado para poder pagar ese precio visual, es decir, de cubrir algunos paisajes, con lo cual tener esa autosuficiencia energética. Muchos lo verán con mejores ojos cuando se den cuenta de que estar viviendo cerca de esas fuentes de energía renovables, sus costos energéticos bajarían notablemente, por lo cual muchos lo van a aceptar. Por lo tanto, cuanto más personas empiecen a sentir esos beneficios de tener energía mucho más económica, habrá un efecto de bola de nieve hacia un mejor futuro de energías mucho más limpias y baratas. Pero sin embargo, el periodista y exfuncionario estadounidense Scott Malcolmson, experto en temas de globalizaciones, advierte que si los países quieren optar por estas medidas, no van a poder lograr una verdadera autarquía energética si son dueños de estos recursos que se usan para producir esa energía. Si quieres lograr la autosuficiencia, tienes que tener autosuficiencia de insumos, puede ser el petróleo o gas, o incluso los minerales que se necesitan para poder fabricar las baterías de vehículos de energía limpia. Por lo tanto, en un mundo crecientemente autárquico, autónomo, esos recursos podrían generar conflictos entre diferentes países, con lo que pondría en riesgo no solo la seguridad, sino también la prosperidad económica. Esto quiere decir que si bien depender de otros países para importar energía puede representar una amenaza para la seguridad nacional, garantizar el autoabastecimiento energético podría también conllevar ciertos peligros. Si los países hacen todo puertas adentro, tienen más riesgos, porque dentro de los países también puede haber turbulencias. Va a ser importante que haya un balance entre diversificar, ya sean las cadenas de suministro, y tener una mayor proporción de países que producen ciertos bienes, pero al mismo tiempo teniendo algún nivel de producción interna. Los riesgos de dejar atrás la globalización y la cooperación internacional en un mundo en el que muchas de las amenazas, como bien pueden ser el cambio climático, las pandemias, son compartidas. Significará que habrá un mundo menos resiliente, más propenso a shocks y habrá más dificultades para resolver algunos desafíos globales que enfrentamos todos. Las consecuencias económicas en un mundo autárquico también serían negativas. Tendríamos productividad mucho más baja, menor crecimiento económico y estándares de vida mucho más bajos, exactamente lo opuesto que hemos ganado en el pasado gracias a la globalización. Por lo cual, como les vengo a concluir y como les vengo diciendo desde el principio del video, si un país aspira a ser autónomo, le resultaría mucho más difícil poder competir con otros países que ya están globalizados, porque cada país se especializa en crear ciertos bienes y servicios. Si tú te especializas en algo, vas a ser mucho más productivo, por lo cual vas a poder producir mayores de esos bienes y servicios y lo vas a poder exportar y por lo tanto generar mayor utilidad. Cada país también cuenta con diferentes recursos. No vamos a querer comparar un país del Atlántico con un país de Latinoamérica. Los climas son diferentes, los ecosistemas, los seres vivos que albergan dentro de él, por lo cual cada país se puede especializar en crear determinados bienes y servicios. Por lo tanto, personalmente considero que la globalización es fundamental para el desarrollo de toda la humanidad. Y ya existen tratados que permiten realizar estos comercios entre diferentes países. Personalmente considero que debería ser mucho más fácil el comercio internacional, en que en realidad al fin y al cabo todos vivimos en un mismo planeta, compartimos los mismos bienes y recursos. Simplemente el ser humano con el transcurrir del tiempo ha dividido a territorios en países. Pero si todos cooperamos entre sí, podemos alcanzar el desarrollo económico de toda la nación y de todo el mundo. Si todos cooperamos en crear bienes y servicios
y dependemos uno de los otros en cierta medida, obviamente que vamos a aspirar a producir nuestros propios bienes y servicios, pero no va a ser tan rentable como importar en determinados casos. Por lo cual yo también puedo concluir de que lo más fundamental actualmente es especializarse en la globalización y también aspirar a crear bienes y servicios para tratar de ser un país autónomo, autártico y no depender tanto de otros países. Sin embargo, esto es necesario para el comercio y desarrollo de toda la humanidad. De antemano, muchísimas gracias por ver el video. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre este tema. Con gusto te estaré leyendo, y también si tienes alguna duda o consulta, también por favor deja en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video.